Bienvenido a Venta Inteligente, yo soy Carlos Sogor y hoy tenemos otra consulta, esta vez un poco más especial. Paso a leértela directamente. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Soy Laura Fernández y antes de nada quiero felicitarte por el podcast. Las estrategias de venta de las que hablas son útiles y se nota a la legua que no hablas de teorías sino de tus propias experiencias adquiridas durante años. Quisiera saber si puedes hablar en el podcast sobre un tema. Trabajo cerrando reuniones cualificadas y mis clientes buscan sentarse a negociar con grandes empresas. La venta final nunca ha sido mi fuerte, pero estoy tan cerca del trabajo de los comerciales que siempre me ha llamado mucho la atención y me gusta conocer sus estrategias. Hay un punto que me causa mucho interés. ¿Cómo se lleva a cabo una primera reunión presencial con el directivo de una empresa o una multinacional? Es decir, yo sé cómo cerrar esa reunión de manera que quede bien enfocada, pero me gusta saber lo que pasa de puertas para adentro, de qué estrategias o qué argumentos se suelen utilizar, o si yo podría ser de más ayuda a la hora de cerrar esa reunión. Siempre les pido feedback a mis clientes, sobre todo para esto, pero me gustaría conocer tu opinión. Espero estar explicándome bien, Carlos. Gracias por el podcast y por los consejos. Muchísimas gracias a ti, Laura. El caso de Laura, bueno, la consulta, ahora luego pasaré con ella, pero sí hay una cosa que me resulta muy interesante y es que si te dedicas al tema de las ventas y además a las ventas a grandes empresas o eres un emprendedor que está buscando financiación, es de mucha utilidad contar con gente como Laura, porque todo el trabajo complicado de identificación de clientes, de caracterización, todas esas llamadas y llamadas intentando llegar hasta la persona decisora e intentando concertar una visita, todo eso, si se lo delegas a una persona, en este caso como es Laura, ahorras muchísimo tiempo, porque al final, y no me cansaré de decirlo, el tiempo de un vendedor es muy limitado y el tiempo efectivo de un vendedor debe de ser vendiendo, no debe ser haciendo llamadas, concertando visitas. Así que si tienes la posibilidad, contacta conmigo y yo te pasaré el contacto de Laura. Entras en ventainteligente.com/contactar y yo te pasaré el contacto de Laura para que te pongas en contacto con ella y te ayude a conseguir a cerrar esas visitas a grandes clientes o incluso, como digo, si eres emprendedor, a gente que te pueda ofrecer financiación. Respondiendo directamente a Laura, huelga decir que doy por sentado que se ha hecho un trabajo previo, bien como el que tú haces, Laura, o bien básicamente el mismo trabajo que tú haces, pero que lo haga el propio vendedor. Por ejemplo, ponerse en contacto con la persona, filtrar todos aquellos intermediarios que no te dejan llegar hasta la persona, pero luego además todo eso debe unirse también a que el vendedor haya hecho su propio trabajo previo de ventas, es decir, tiene que tener muy claro cuáles son los beneficios de su producto, tiene que tener diseñada una técnica de sondeo y de caracterización del cliente, incluso un guión de argumentación para, llegado el caso, evitar el precio, ¿de acuerdo? Tiene que tener una planificación de sus márgenes de negociación, tiene que tener un MAPAN definido, una mejor alternativa posible al acuerdo negociado. No sé si os acordáis de cuando hablé del MAPAN en este mismo programa. Tiene que diseñar la estrategia de cómo va a ocultar su MAPAN. Al final, el MAPAN es lo que hace que nosotros salgamos perdiendo en una negociación, ¿vale? Respondiendo concretamente, como digo, todo eso imagino que lo tiene hecho el vendedor antes. Respondiendo directamente a tu pregunta, deberíamos diferenciar dos opciones. Una es si conocemos previamente al interlocutor, ¿vale? O si no lo conocemos. Puede ser que, aun conociendo al interlocutor, necesiten hacer uso
de tus funciones, Laura, porque al final la gente que está muy, muy ocupada tiene muchos filtros, muchos intermediarios que intentan quitarle o restarle trabajo. Y como digo también, los vendedores intentamos o debemos de estar intentando siempre estar vendiendo. Con lo cual, una empresa que sea medianamente inteligente tendrá delegado toda la funcionalidad de sondeo, de caracterización de cliente, de cerrar visitas. Yo, como bien sabéis, además creo que lo comenté en este podcast, yo tengo una persona que se dedica a todo eso, se dedica a leer mi correo, se dedica a remitirme aquello que considera que debe remitirme, contestar aquello que por plantilla ya hemos dicho, pues mira, cuando te pregunten esto, cuando te hagan esta consulta tienes que responder esto, o cuando te quiera un cliente no sé qué, le tienes que decir esto otro. Entonces todo aquello que puede hacer esta persona, este ayudante que tengo, este ayudante personal, este asistente personal, ¿de acuerdo? Todo eso lo va a ir haciendo, pero es que además este asistente se dedica a llamar a clientes o a mandarles correos, intentando concertar visitas para ahorrarme a mí todo ese tiempo, porque al final todo eso, perdonad, todo eso quema muchísimo tiempo. Porque al final el tener que estar revisando y contestando los correos de ¿y qué día puedes? ¿Y qué día podría? ¿Y qué documentación? ¿Podría enviarte una propuesta antes? Todas esas cosas queman mucho en comercial. Al final el comercial, cuanto más tiempo esté vendiendo, mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, puede pasar, como digo, que conociendo al interlocutor, tenga que hacer uso de mi asistente, de hecho yo lo hago, de mi asistente personal, o en este caso tú, Laura, serías la persona que haría eso, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si no conocemos al interlocutor? Pues si no conocemos al interlocutor, cuando entramos por la puerta me preguntas, ¿qué es lo que pasa cuando ya el vendedor entra por la puerta? Pues mira, lo primero que pasa es que hay una presentación básica de la empresa y de la persona que asiste a la reunión, ¿vale? Normalmente pues se presenta, oye, ¿quién soy? ¿A quién estoy representando? ¿A qué empresa? ¿A qué departamento? Yo particularmente no soy partidario nunca de lanzar el típico speech genérico de empresa de estos de soy fulanito de tal en nombre y representación de la empresa tal, no sé cuántos, que somos líderes del mercado, del segmento, de no sé cuánto. Yo a mí esas cosas no me gustan, ¿no? Entonces yo normalmente la presentación suele ser bastante somera, bastante concreta y suelo ir muy muy al grano. Oye, mira, soy Carlos Sogor, represento a tal empresa, tal, nos dedicamos básicamente a hacer este trabajo o este servicio para nuestros clientes y veníamos hoy a presentarte. Muy importante, veníamos hoy a presentarte. Es decir, le tienes que dar ya un motivo para seguir escuchándote. Tienes que darle ese motivo básico de la reunión. ¿Qué tenemos para ti que nos haga estar aquí hoy? ¿De acuerdo? Y luego, pues una vez que también ya le hemos dejado ese pequeño hook, ese pequeño gancho para captar su atención, ya empezamos a despertar su interés. Si sigues el podcast, que me consta que lo haces, hace poco hice lo del método AIDA, ¿vale? El método AIDA para convertir la comunicación en acción, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente se trata de eso, se trata de captar la atención muy muy rápidamente, hacer una presentación muy somera y muy concreta, captar la atención muy rápidamente diciéndole exactamente qué es lo que tienes para él, por qué estás ahí hoy, y luego empezar directamente seguir directamente manteniendo el interés. ¿Y cómo mantenemos el interés? Pues en base a preguntas, como dije en el método AIDA. Es decir, tenemos que empezar a hacer preguntas de caracterización. En este caso, y como no conocemos al interlocutor, normalmente yo recomiendo siempre hacer unas preguntas de caracterización del interlocutor. Pues, por ejemplo, saber en qué departamento está, saber ese departamento qué cuota de decisión tiene en el producto o en el servicio que estamos ofreciendo,
saber, por ejemplo, cuál es su función exacta en el organigrama, pues si es un decisor o si es meramente un comunicador que lo que hace es coger toda esa información y remitírsela sin aportar ningún tipo de valor a la persona que decide, o si bien es un asesor o si es un consultor, es decir, si es alguien que aporta su visión y su perspectiva a la información que ha recibido antes de transmitírsela al decisor, ¿de acuerdo? Entonces, 3 cosas muy importantes si no conocemos al interlocutor: una presentación básica nuestra y de nuestra empresa, la motivación básica, el motivo básico para captar la atención, y luego las primeras preguntas de caracterización del interlocutor, las preguntas de caracterización personal. Una vez que ya hemos hecho eso, ya nos vamos a seguir desarrollando toda la estrategia, todo el guión de la reunión. En el caso de que ya conozcamos al interlocutor, no tiene mucho sentido que hagamos estas preguntas de caracterización, no tiene mucho sentido que nos presentemos. Sí que tendría sentido que le recordáramos, para captar su atención, volvemos a lo mismo de siempre, es decir, para captar su atención, que le recordáramos el motivo básico por el que estamos allí. O sea, ¿qué tenemos para ti que nos haga estar aquí hoy? ¿De acuerdo? Esa sería la forma de captar la atención, para luego pasar directamente a preguntas de caracterización, que es como, ya os conté, lo del método AIDA, ya he comentado antes, es como seguimos manteniendo el interés de nuestro cliente. Entonces, esas preguntas de caracterización, más allá de lo que tú hayas podido trabajar antes de la visita, sí que es necesario confirmar cierta información, sí que es necesario captar esa información que va a hacer discurrir la reunión de ventas por donde tú quieres, o la reunión de financiación por donde tú quieres. Es decir, necesitas saber, pues, si toda esa información que se supone que, en mi caso, ha captado mi asistente, o en el caso de tus clientes, la información que tú les has captado, hay que reafirmarla, hay que contrastarla, hay que comprobarla, porque podemos encontrarnos el caso de que, por muy bien que hayamos hecho nuestro trabajo, las condiciones hayan cambiado entre tu llamada o entre la visita que tú has concertado y la visita de venta que se está realizando. Es decir, esas condiciones pueden haber cambiado, puede haber, y más cuando estamos hablando de grandes empresas, puede haber un movimiento de la estrategia o de la operativa básica, ¿de acuerdo? Puede haber habido algún problema gordo en ese departamento que haga que haya que replantearse ciertas cosas, o puede que haya incluso, y esto en empresas grandes también es bastante habitual, que haya habido cambios de asignación o de demarcación de algunas personas, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, le decimos el motivo básico de la reunión, con eso captamos su atención y automáticamente vamos a esas preguntas de caracterización. ¿Cuáles son las necesidades que tiene? Contrastar esas necesidades, contrastar los posibles deseos, qué es lo que querrían, qué es lo que le gustaría a su empresa, cómo se ve su empresa dentro de un tiempo, cuáles son los problemas que su empresa tiene actualmente. Lo que son las preguntas de caracterización, que como digo, si queréis repasarlas, os vais al podcast sobre el método AIDA, os vais al programa que hice sobre el método AIDA, o mejor aún, entráis en menteinteligente.com y en el blog lo he transcrito ya todo a artículos, y todo lo que puse tanto en YouTube como en el podcast está ya transcrito en un artículo, con lo cual puedes verlo, puedes trastearlo, puedes copiarlo y pegarlo y seguirlo y subrayarlo y todo lo que quieras, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho las preguntas de caracterización, hay una cosa que los buenos vendedores solemos hacer. No os lo toméis a mal, ¿de acuerdo? La frase que utilizamos es hurgar en la herida, ¿de acuerdo? No, en ningún caso deseamos ningún mal a nuestro cliente. Lo que sí es cierto es que es el momento en el que tenemos que potenciar, pues eso, esa solución que nuestro producto sabemos que ofrece, y tenemos que coger esos problemas, esas necesidades, esos deseos de nuestro cliente y hacerlos un pelín más grande para que sienta un poco más la necesidad de comprarnos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es hurgar en la herida? Pues hurgar en la herida es profundizar en las razones
por ejemplo, a mí hay una cosa que me gusta mucho hacer cuando diseño guiones y cuando diseño actuaciones de venta, o incluso cuando tengo que negociar, cuando me contratan para negociar para alguna empresa y tal. Hay una de las cosas que me gusta hacer, y es que este hurgar en la herida, pues una de las preguntas que suelo utilizar y que me gusta mucho es: oye, y esto, si realmente es un problema para vosotros, ¿cómo es que no le habéis puesto solución antes? Y te callas. ¿Por qué? Porque de esa forma les da como el resquemor de decir: ostras, tienes razón, tenemos que solucionarlo pronto, lo cual para ti es muy positivo, porque no hay nada peor cuando estás vendiendo a empresas que el retraso, que el delay, el alargar la venta, ¿de acuerdo? Entonces, yo es una técnica que utilizo, la de hurgar en la herida, y por ejemplo, una de las frases que utilizo, una de las preguntas que utilizo es precisamente esa. Oye, y esto si realmente, yo qué sé, por ejemplo, no, es que, imaginad que sois vendedores de coche y llega uno: no, es que tal, estaba buscando un coche tal, porque me hace mucha falta tal. Bueno, y si te hace tanta falta, ¿por qué no te has puesto a buscarlo antes? ¿Qué es lo que conseguís con eso? Como digo, conseguís sensación de urgencia, es decir, conseguís que el cliente no sea el primer día, que la venta haya empezado ese día, sino que lo que conseguís es que el cliente se dé cuenta de que ya lleva tiempo recorrido y de que está perdiendo tiempo, que le urge tomar una decisión. ¿De acuerdo? Otra de las cosas para hurgar en la herida que a mí me gusta hacer es introducir nuevos elementos del problema que el cliente no había valorado, pero que, aún así, tu producto o tu servicio soluciona. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo, yo qué sé, si fuéramos vendedores de coche, pues una de las cosas que podríamos hablar es decirle: bueno, antes incluso de ponerte a hablar de otra cosa, decir: imagino que sabrás que hay cierto tipo de coches que ya no lo dejan entrar en las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que estamos consiguiendo con eso? Lo mismo, es decir, ya estamos dirigiendo la conversación hacia donde a nosotros nos interesa. Hemos captado la atención, hemos hecho las preguntas de caracterización, hemos hurgado en la herida y luego ya toca la parte de argumentación. Aquí no me preguntas, Laura, sobre esto, porque realmente lo que me preguntas es qué pasa en la primera reunión. Normalmente en la primera reunión no se argumenta. En la primera reunión, en grandes cuentas, en venta a empresas, normalmente la primera reunión se suele hacer para captación de información, para luego preparar la propuesta, ¿vale? Pero voy a extenderme 3 minutos más, como si esto fuera realmente una venta en la que pudiéramos llegar a vender en esa misma venta, lo cual ya digo que en el caso concreto de tus clientes es bastante complicado, ¿vale? Pero una vez que hemos hurgado en la herida, empezaríamos a presentar los beneficios, siempre intentando asociarles un valor concreto, lo que hemos hablado muchas veces, de diferenciar característica de ventaja de beneficio. Lo que le importa al cliente son los beneficios, no las ventajas ni las características. La característica es lo que tu producto tiene, la ventaja es algo que mejora lo que el cliente tiene ya o lo que el resto de productos tienen, pero aún no es un motivador para comprar, aún no es un beneficio. El beneficio tiene que ser algo concreto con lo que el cliente obtenga una ganancia. ¿De acuerdo? Una vez que hemos pasado esa argumentación, yo siempre recomiendo sondear los márgenes de negociación de la otra parte, hacer preguntas de estas del tipo de: bueno, ¿y el presupuesto sería un problema? ¿Vale? Otra de las cosas, intentar sonsacar siempre la primera cifra, y luego ya nos meteríamos en negociación, ¿no? En la negociación yo soy muy muy partidario de intentar que sea la otra parte la que dé la primera cifra. Para eso, como os he comentado al principio, tienes que esconder al máximo tu mapan, tienes que tener un guión muy muy bien diseñado de cómo vas a actuar y cómo vas a funcionar en esa negociación, para no caer en la trampa de ofrecer el precio primero, porque si tú ofreces el primer precio, ese va a ser el precio máximo que vas a poder conseguir. En cambio, si la otra parte ofrece el primer precio, ese va a ser el precio mínimo que ofrece. De ahí va a subir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto? Pues depende de nuestra habilidad y de nuestra habilidad para esconder nuestro mapa, nuestra mejor alternativa posible al acuerdo negociado. ¿De acuerdo? Más cosas que te puedo comentar. Pues nada,
ver si cuando le preguntes esa primera cifra, pues ver si la cifra está en los márgenes, volver a justificar los beneficios para intentar incrementar la cifra. Esto también tengo un podcast que es cómo aumentar o cómo mejorar tus ventas escondiendo el precio, ¿de acuerdo? Pues básicamente se trata de eso. Y luego, pues yo qué sé, si la cifra que te da no está dentro de los márgenes que tú habías previsto, pues identificar si es un valor o, en el caso de que no sea un valor, un farol, o en el caso de que no sea un farol, desistir, porque al final tú no puedes vender por debajo de tus márgenes, ¿de acuerdo? Nada más, espero que te haya servido, Laura, y espero que a ti que estás escuchando esto, que no eres Laura, pues también te haya servido. Te recuerdo que como Laura puedes hacerme llegar tus consultas, tus dudas, tus sugerencias, tus preguntas a través del formulario de contacto en Vendedor Profesional. Joder, llevo ya 1 año y medio con esto y aún digo Vendedor Profesional, ¿eh? Eso me quedó muy grabado. En ventainteligente.com/contactar. Vendedor Profesional cerró. Ahora somos Venta Inteligente. Bueno, ya está. Después de este lapsus, que ya tiene narices, que siga cometiendo el lapsus después de 1 año del rebranding que hicimos. Pero bueno, nada más. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.